Y hoy estamos, listo, perdón, que es que estaba acá, salió el mensaje de la grabación. Entonces, les estoy dando la bienvenida a este espacio tan importante donde pretendemos compartir experiencias y conocimientos de colegas para crear cada vez más conciencia y aprender sobre esas experiencias exitosas de cómo nos pueden beneficiar para la atención de nuestros pacientes. Esta es una actividad que vamos a realizar cada 2 meses, donde esperamos tener, como hoy, una nutrida participación. Para hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Lady Marcela Rodas Sosa, química farmacéutica de pediatría y cuidado crítico pediátrico del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde nos va a compartir su experiencia y su trabajo en el rol del químico farmacéutico en el desmonte de pseudoanalgesia en el paciente pediátrico. Vamos a desarrollar la charla y si tienen preguntas durante ella, pueden escribirla en el chat y al final vamos a habilitar los micrófonos por si alguna persona quiere hablar. Esta sesión está siendo grabada y vamos a compartirla en nuestros canales institucionales para que quede ahí disponible para ustedes, para su visualización. Nuevamente les doy la bienvenida y le doy la bienvenida y el más grande agradecimiento a Lady Marcela por vincularse a esta actividad. Muchas gracias, Lady, y adelante con tu presentación. Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación, una invitación que hay que aprovechar porque yo creo que hay que mostrar un poquito de lo que hacemos día a día. Yo creo que todos en nuestro quehacer diario hacemos cosas maravillosas, magníficas y que son de importancia para ayudar a estos pacientes, no solo los pediátricos, sino también geriátricos y donde sea que nosotros trabajemos. Entonces, muchas gracias por la invitación. Voy a proceder a compartir. Ya pueden ver mi presentación. Sí, Lady, la estamos viendo. Muchas gracias, Andrés. Bueno, entonces vamos a hablar hoy un poquito y quiero que si hay preguntas, como dijo Andrés, porfa, las dejemos en el chat porque yo creo que finalmente eso es lo que nutre nuestro quehacer diario, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del desmonte de pseudoanalgesia en el paciente pediátrico. Vamos a hablar un poquito de qué es esa pseudoanalgesia, qué es eso que llamamos síndrome de abstinencia iatrogénica o síndrome de abstinencia, hablar un poquito de qué medicamentos usamos nosotros como pseudoanalgesia, vamos a ver pues el caso farmacéutico y finalmente vamos a ver dentro de todo lo del caso y el recorrido que les voy a dar, cuál es el rol del químico farmacéutico eh, en este tipo de pacientes. Andrés, una pregunta, ¿se ve bien ahí o se visualiza la pantalla y tapa algo de información? Se ve bien, Lady. Bueno, gracias. Entonces, el 80% de los pacientes que ingresan a las unidades de cuidado crítico pediátrico necesitan administración de sedantes y analgésicos por vía intravenosa. ¿Por qué se administran sedantes y analgésicos a nuestros pacientes pediátricos? Porque necesitamos aliviar la ansiedad, porque necesitamos calmar una angustia, porque el paciente tiene demasiado dolor o sencillamente, y el caso que más se presenta es para que el paciente pueda tolerar esa ventilación mecánica y no se nos extube y para hacer algunos procedimientos que pueden llegar a ser dolorosos, procedimientos invasivos y que son realizados durante la estancia en la unidad de cuidado crítico pediátrico o en cualquier unidad de cuidado crítico, ¿cierto? Perdón, listo. Entonces, los objetivos de la pseudoanalgesia a rasgos pues generales es brindar comodidad al paciente, lograr reducir esa ansiedad, esa respuesta al estrés fisiológico. Hay algunos medicamentos que me permiten una sedación consciente y otros que no, ¿cierto? Una sedación total o una sedación consciente, como les había dicho, para facilitar procedimientos y también manejar y mantener lo que es el estado de confort del paciente mientras está ventilado, ya sea invasiva o no invasivamente. ¿Qué medicamentos utilizamos? Generalmente utilizamos opioides, benzodiazepinas y en algunos casos que es difícil mantener la sedación y la analgesia del paciente, utilizamos como adyuvantes algunos medicamentos hipnóticos. Entre los opioides más utilizados pues por nosotros tenemos fentanilo, remifentanilo, la morfina y la metadona. Sabemos que hay presentaciones de estos pues orales y parenterales. Los opioides se utilizan para analgesia, mientras que benzodiazepinas como midazolam y lorazepam se utilizan para sedación. ¿Por qué no pongo el diazepam? Porque de pronto es un medicamento que no se usa mucho en nuestra institución
institución, pero también es una de las benzodiazepinas que se pueden utilizar para el manejo de la sedación en los pacientes pues, pediátricos. Y entre los hipnóticos tenemos el propofol y la ketamina. Entonces, cuando los pacientes están en estas unidades de cuidado crítico y reciben estos medicamentos que yo les mencioné por estancias prolongadas, pueden ser 3, 5, 10, 14 días, más días, se ven involucrados o puede desencadenarse de lo que es un síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Es un síndrome que se manifiesta cuando yo suspendo abruptamente un medicamento o cuando yo disminuyo muy abruptamente una dosificación de alguno de esos sedantes o de esos analgésicos. La literatura me dice que el síndrome de abstinencia se presenta en el 50-54% de los pacientes que están pues, con medicamentos en las unidades de cuidado crítico y reportan que se da mucho más, o sea, la incidencia es mucho más en los pacientes que tienen más de 5 días de estas infusiones intravenosas, aunque hay casos reportados que se han dado con pacientes de 3 días que están ventilados y que tienen, no sé, midazolam, fentanilo en infusión continua y a los 3 días tratan de hacer el destete o la retirada y no es posible y presentan síndrome de abstinencia porque sabemos que cada paciente es particular y vamos a tener una respuesta diferente a los desmontes que queramos realizar. ¿Listo? Entonces, ese síndrome de abstinencia, ¿qué manifestación clínica puede tener? Pues va a depender del tipo de medicamento que tenga, ¿cierto? El síndrome de abstinencia de los opioides y de las benzodiazepinas es muy diferente. Las benzodiazepinas generalmente no generan síntomas gastrointestinales, es decir, cuando el paciente, el pediatra, el intensivista, la enfermera va a evaluar el paciente, no va a haber normalmente una náusea, unas diarreas, pues más deposiciones en el día o vómitos, no lo va a ver si está en una abstinencia, por ejemplo, por benzodiazepinas, lo que sí sucede con los opioides. Con los opioides una de las manifestaciones más comunes son todas las del nivel gastrointestinal, que son náuseas, vómitos y diarreas. Las taquicardias, taquipneas también con opioides, dolor muscular, agitación y mioclonías con benzodiazepinas y ansiedad e insomnio con cualquiera de los dos medicamentos. Entonces, cuando uno va a evaluar el síndrome de abstinencia, tiene que tener en cuenta varios factores. ¿Factores por qué? Porque los pacientes pueden tener factores de riesgo. Uno de ellos que yo les decía ahorita, claro, la evidencia dice que generalmente los pacientes que tienen 5 días de esas infusiones continuas, porque tienen que ser perfusiones continuas, que es como lo que más reportan, ¿cierto? Entonces, si tiene más de esos 5 días, una dosis acumulada de fentanilo de midazolam superior a las que vemos acá, o infusiones por fuera de los límites máximos permitidos, es un factor de riesgo para que ese paciente me haga abstinencia una vez yo intente hacer la retirada de esos medicamentos. Otro factor de riesgo es que el paciente haya presentado en alguna otra hospitalización anterior un síndrome de abstinencia, ¿cierto? Los menores de 6 meses generalmente tienden a tener una prevalencia, pues como una probabilidad más alta de presentar síndrome de abstinencia si llegan pues a una unidad de cuidado crítico y requieren pseudoanalgesia parenteral. Entonces, cuando en las unidades nosotros nos acercamos, pues como a hacer ese acompañamiento de la ronda interdisciplinaria del químico farmacéutico con los médicos de cuidado crítico, uno ve que es difícil a veces identificar, venga, ¿cómo sé si el paciente me está haciendo abstinencia? O sea, yo cómo evalúo si el paciente está ante una abstinencia o simplemente tiene un dolor o simplemente está, ¿cierto? Tiene algo de su condición clínica. Entonces, hay diferentes formas de medirlas que ayudan pues como a esa decisión clínica. La que utilizamos nosotros es la WAT, que generalmente se utiliza para pacientes mayores de 2 meses. Hay otra que es Finnegan por si en algún momento la quieren consultar o la Sofía, son diferentes escalas, pero esta es la que nosotros utilizamos. Es una escala que tiene una sensibilidad del 87%, especificidad del 88% y son 11 puntos que se evalúan simplemente con sí y no, ¿cierto? Con solo 3 puntos que yo obtenga al evaluar el paciente con esta escala, hay una aparición de síndrome de abstinencia y habrá que tomar medidas que más adelante pues vamos a ver cuáles son. Desventajas de esta escala, como todo que tiene desventajas, que yo puedo confundir eh,
el delirium del paciente con un síndrome de abstinencia. Entonces uno empieza a analizar con los doctores y venga, ¿por qué? Porque es que una de las principales causas del delirium es el síndrome de abstinencia. Entonces uno empieza ya como empieza como a relacionar toda la información que le da el médico con lo que está obteniendo de la escala, porque para uno como farmacéutico a veces interpretar toda esta parte clínica, ¿cierto? Es un poquito complicado y entrar en los grupos multidisciplinarios es un poquito difícil, pero empieza uno a entender la importancia de diligenciar bien, entonces evaluar bien al paciente, si lo miraron bien, si el paciente tenía mioclonías o no, o si el paciente era un paciente epiléptico y los movimientos anormales que está haciendo son simplemente de su enfermedad y no de la abstinencia que tiene, ¿cierto? Entonces es muy importante que se evalúe pues como muy a conciencia. Otra desventaja es que no sé si observan por acá en el donde dice estimulación de 1 minuto, que se le debe hacer un estímulo doloroso al paciente, a un paciente pediátrico. Entonces, desventaja, sí, nos demoramos mucho evaluando porque se demora, mire que al final tenemos que esperar más de 5 minutos para mirar pues cuánto se demora cuando yo le hago el estímulo doloroso y espero pues que el paciente se calme. Entonces, tengo que dedicar tiempo y pues tengo que hacerle un estímulo doloroso al bebé para poder evaluar esa parte. Listo. Entonces, esta es la que nosotros utilizamos al día de hoy en nuestra institución. Protocolos de desmonte de pseudoanalgesia vamos a encontrar muchos, cada institución generalmente maneja uno, se acopla a unas guías, se adhiere a otras, generalmente eso es como muy macro lo que les pongo acá, ya vamos a ver un ejemplo muy particular, uno debe empezar, si el paciente no tiene dolor, por desmontar el opioide. Empieza con el desmonte del opioide, ya vamos a ver los porcentajes, pero cuando el opioide ya esté al 50%, se recomienda iniciar con la benzodiazepina. Y luego empezar intercalado. Algunos dicen que cada 12, cada 24 horas, pero finalmente esto de qué va a depender de la respuesta del paciente. Si el paciente tolera el desmonte, si no lo tolera, si tiene abstinencia, ¿cierto? Yo les había hablado ahorita de muchos medicamentos que utilizamos, ¿cierto? Analgésicos y pues los opioides como analgesia y las benzodiazepinas, pero hay algunos pacientes que llegan a necesitar clonidina. La clonidina, cuando tenemos un paciente aparte de la benzodiazepina, el opioide y la clonidina no la podemos desmontar. Eso es muy importante. No se desmonta hasta que el opioide y la benzodiazepina hayan logrado suspenderse por completo. Generalmente los desmontes con clonidina duran entre 2, 4 hasta 6 semanas. ¿Por qué? Porque suspenderla abruptamente puede causar una hipertensión rebote en el paciente pediátrico. La recomendación es que cuando la dosis ya esté en lo más bajo posible, ya yo paso es a aumentar los intervalos, es decir, si estoy dando algo cada 8 horas, ya lo doy cada 12 horas y continúo desmonte hasta que esté cada 24 horas y suspender eso es como a modo general, listo. Entonces aquí les quiero mostrar un ejemplo del midazolam, infusión de midazolam. La gráfica que nos dice, vea, usted lo tiene con una velocidad, una midazolam a una velocidad de infusión X. No la mueva, pero calcule la equivalencia de ese midazolam a su correspondiente vía oral, que es el lorazepam, y divida la dosis en 4. Divida eso que le dé, que ya lo vamos a calcular y vamos a hacer acá un ejercicio. Divida eso que le dé en 4. Dele una dosis, pero no le merme todavía al midazolam. Entonces hacemos ahí como el par. ¿Qué es importante? Esto sería una duplicidad, ¿cierto? Una duplicidad por grupo farmacológico, pero es la única forma que logramos que en UCI yo destete la infusión intravenosa y vaya dando paso a la vía oral pues, o enteral en el caso de pacientes que tengan sonda para lograr finalmente suspender el midazolam. Entonces, ¿qué significa? Yo le voy a dar la primera dosis a la misma velocidad de infusión de midazolam y espero 6 horas. A las 6 horas le doy la segunda dosis de lorazepam y ahí sí disminuyo al 50% la infusión de midazolam. A la tercera lo bajo al 50%, a la cuarta ya lo bajo y suspendo el medicamento y ya quedaría el lorazepam que le hago otro tipo de desmonte después. Listo. Entonces esto es como para que tengamos una visualización de, bueno, yo lo tengo en UCI, intubado, ya el paciente con su patrón respiratorio puede lograr, ¿cierto? Podemos hacer una extubación, pero yo necesito desmontarle las infusiones intravenosas y este es el paso que se sigue. Asimismo funciona como no solo para el midazolam, sino también para los opioides. Listo. Entonces, ¿cómo hacer que esa dosis que estaba recibiendo de medicamento parenteral lo pasemos a un medicamento que sea equivalente pues analgésicamente a la vía oral? Listo. Entonces tenemos acá este ejemplo.
Tenemos para opioides y para benzodiazepinas. Para opioides, el fentanilo en este caso, para pasarlo a metadona directamente, lo que hacemos es sumar la dosis al día que está consumiendo ese paciente de fentanilo. Muy importante, las infusiones de fentanilo, acá abajo se las pongo, normalmente son en microgramos kilo hora, así se estandariza, por lo menos pues acá en la institución está estandarizado a 1 microgramo kilo hora. ¿Qué tenemos que calcular? La dosis al día de ese fentanilo en miligramos. Y eso se multiplica por un factor de 2,5 que sale de la relación de las vidas medias del fentanilo y la metadona y de la potencia que tenga cada uno de estos medicamentos. Eh, este ejercicio que tengo acá como para que lo hagamos y de pronto Andrés me puede colaborar ahí con hacerlo, pues como para que todos veamos, porque finalmente cuando el químico farmacéutico va a apoyar un desmonte, lo que hacemos es esto, o sea, es mirar si esa dosis equivalente que le pusieron del opioide oral o de la benzodiazepina oral, si equivale realmente a lo que teníamos nosotros en la infusión intravenosa, que es como lo ideal. Entonces, el paciente está recibiendo una infusión de 1 microgramo kilo hora y pesa 3,71 kilogramos. Si quieren, lo pueden ir haciendo los que tengan pues como la posibilidad en la casa, donde estén pues conectados. Ahí hallamos que dosis al día en miligramos. Tenemos que hacer esa conversión, ¿cierto? Lady, dale que yo estoy acá. Entonces lo que me pides Listo. es que te calcule cuántos ¿Cuántos miligramos al microgramos, día? miligramos al día de Miligramos al fentanilo está día, sí. recibiendo. Ajá, por favor. Me siento en una evaluación, pero bueno, está bien esta interacción. Porque no hay del público que tengan un cierto micrófono, pues por si alguien tiene la respuesta. Los vamos a habilitar ahora, pero en el Está chat bien. creo que lo pueden escribir. Porque ¿qué es importante? ¿Va? Si este cálculo a mí me da demasiado alto o demasiado bajo y yo, pues el intensivista dice, no, yo necesito una una analgesia óptima para este paciente. Si eso que el médico hace su cálculo, todo y no le da, y él dice, no, yo necesito una dosificación óptima para el paciente, usan esta dosis de 0,05 como mínima hasta 0,1 miligramo kilodosis de metadona. Eso en caso tal de que esa equivalencia al médico diga, yo no, me da muy bajita, yo necesito una dosis más alta. Muy bien, sí, ya por acá también Jesús respondió muy bien. Me encanta Muy que estén bien. conectados. 0,089, 0,09 miligramos al día de fentanilo. De fentanilo, ¿cierto? Entonces lo multiplicamos por 2,5, que es el factor, como les explicaba ahorita, que se relaciona con la vida media y la potencia de cada medicamento. Y eso me va a dar la dosis al día correspondiente de metadona. O sea, 0,225 miligramos. Eso. Entonces, esos miligramos se supone que yo los debo dividir en tres, porque normalmente la metadona la damos cada 8 horas y daría una dosis de 0,07, aproximando pues 0,07 mililitros, pues miligramos. Pero como tenemos una presentación que ahorita se las muestro pues de un jarabe, sería una dosis muy bajita. Entonces uno ahí es donde dice, venga, el farmacéutico, ¿qué me ofrece usted? O sea, yo cómo le doy una dosis tan bajita a este paciente, cómo la mido, ¿cierto? También entramos pues como en esta parte del caso a participar en la solución de ese medicamento para podérselo administrar vía oral. Entonces, ese es el caso y así se convierte Fenta a metadona, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Digamos que es una dosis muy bajita, porque si uno divide eso por el peso le da 0,05, o sea, ya estaríamos en la dosis mínima. Y lo ideal después de una infusión de fentanilo no es que yo quede en la dosis mínima de metadona. Entonces, el médico que puede decir, no, yo le voy a poner 0,1 por kilo, me salgo del protocolo, pero tengo esa dosificación y está también, pues está bien. No es como que, doctor, pero es que le dio más bajito, no, pero yo no lo puedo de una vez soltar del fentanilo que estaba venoso y ponerle una dosis mucho más mínima de metadona, porque posiblemente el paciente no logre hacer este destete, no lo logremos hacer y va a hacer abstinencia, listo. Entonces, súper claro, hacemos el cálculo, lo dividimos, esa sería la dosis, 0,06, 0,07 aproximado, el médico dice es una dosis muy bajita, entonces le calcula 0,1 kilodosis, que es como la dosis máxima que tenemos, listo. Ahora, la rotación con benzodiazepinas, aquí si no traigo ejercicio, se hace exactamente igual. Entonces,
El midazolam, lo mismo, calculamos al día cuántos miligramos está recibiendo de midazolam ese paciente. Muy importante que es al día, no son las últimas 12 horas ni los últimos 3 días, no, es la dosis al día. Y muy importante en miligramos, porque todos los factores que se hacen es con miligramos, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Esa dosis en miligramos ya no la multiplicamos, sino que la dividimos por 12, perdón, que es ese factor que sale de la vida media y de la potencia relativa de cada una de estas benzodiazepinas. Listo. Entonces, espérame que esto se me corrió. Listo. Entonces, cuando ya tenemos, acuérdese que teníamos venoso, íbamos haciendo la introducción del medicamento oral, ¿cierto? Hasta lograr desmontar completamente el parenteral, quedamos solo con el oral. Vamos a ver el caso específicamente del opioide. Como les digo, hay muchos protocolos, este puede ser uno, podemos encontrar y cada institución se puede adherir pues como al que convenga, digamos, por su, no sé, por sus presentaciones de medicamentos, por sus pediatras, sus intensivistas y que se adapte pues como a las necesidades del paciente. Entonces ya teníamos esa dosis equivalente de metadona, esa dosis la dividimos cada 8 horas y se la damos por 48 horas. Este protocolo que ven aquí, digamos que es para un paciente que pudo haber estado más de 5 días con esa infusión continua de fentanilo. Después, ¿qué hacemos? Disminuimos el 20% y se lo damos cada 8 horas, lo mismo, disminuimos 20%, se lo damos cada 8 horas, ¿qué días? Días 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, es decir, cada 48 horas, si el paciente tolera, que eso es muy importante porque se debe evaluar y aplicar la escala que les hablaba ahorita, vamos bajando del 20%. Y aquí ya empezamos en el día 7 y 8 a hacer un aumento de esos intervalos de administración. Ya no se lo vamos a dar cada 8 horas, sino cada 12 horas. Y finalmente se la damos cada 24 horas, que es lo que recomiendan. Entonces, mire que primero empezamos a disminuir la dosis hasta llegar, digamos, a la dosis inferior posible del opioide y después empezamos a aumentar los intervalos. Si el paciente hace abstinencia en el día 5 y 6 que yo tenía que bajarle, me devuelvo al paso anterior. O sea, se la dejo igual como estaba el día 3 y 4. Eso sí es importante. ¿Y hasta cuándo lo mantenemos? Hasta que el paciente tolere nuevamente el desmonte de la pseudoanalgesia y evaluemos y veamos que ya no tiene síntomas de abstinencia. Listo. Y pues finalmente, cuando ya esté cada 24 horas, se suspenderá. Entonces, ahora sí vamos a hablar de nuestro caso farmacéutico. Ya vimos qué es, por qué, cómo desmontar y como les digo, podemos encontrar muchos protocolos. Lo importante es aplicarlos bien e individualizar. Yo soy muy partidaria de individualizar porque uno entre los niños encuentra múltiples casos y no todos funcionan igual y uno quisiera como farmacéutico que todo fuera tal cual el protocolo, pero hay momentos en los que toca revisar y que sea un acto seguro, desviarnos del protocolo, pero atender al paciente para que el paciente logre destetar, como lo llaman y lo encuentra uno en la literatura, toda esa pseudoanalgesia. Listo. Entonces, el caso clínico es una paciente femenina de 27 días de edad, una recién nacida, nació a las 38 más unas semanas, es decir, una paciente a término, tuvo un sufrimiento fetal agudo, una asfixia perinatal y ella por toda su intubación que tuvo cuando nació, ella quedó con un estridor en su parte pues como comprometida, su parte respiratoria. Ella no nació pues en la institución, nació en otro lugar. Entonces acá les voy a presentar el resumen, los voy a tratar de llevar como por el hilo para que entendamos así a grosso modo qué fue lo que pasó con esta paciente y al final hagamos como el análisis del caso. La paciente ingresa el 1 de noviembre con dificultad respiratoria porque recordemos el antecedente que tenía de ese estridor. Ella ingresa, la paciente pues presenta complicaciones, le tienen que hacer una intubación, le colocan fentanilo y dexmedetomidina y desde el 3, como lo vemos acá, desde el 3 de noviembre hasta el 8 de noviembre, es decir, los 5 días, recibió fentanilo y desmedetomidina en infusión continua. Ya el 8 logran hacer la extubación de la paciente y queda solo con metadona, ¿cierto? Porque estaba con fentanilo opioide, entonces a cuál rotamos a metadona y acá les pongo metadona, 1 miligramo por mililitro jarabe, que es un preparado magistral. Sabemos que la metadona viene en tabletas de 10 miligramos y de 40. En las instituciones que no tengamos jarabe, pues somos farmacéuticos y vamos a buscar la forma de hacer un preparado magistral ahí, digamos, adecuando pues la tableta para lograr darle la dosificación a la paciente, porque no tenemos una presentación para nuestros niños de una forma líquida de la metadona. Listo. Entonces esa paciente cuando la extuban queda con metadona
y le dejan morfinita de rescates. Volvemos a lo mismo de ahora. Tiene dos opioides, eso sería que una duplicidad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Entonces uno analiza, vea, la metadona la tiene por horario, mientras que la morfina intravenosa la tiene de rescate. Y es como lógico, porque pues si yo la rescato con metadona oral, no voy a lograr el efecto inmediato que quiero, mientras que si la rescato con morfina venosa, es una vía diferente y posiblemente pues tenga como el efecto inmediato. Listo. El 17, mire que son días después, la paciente es dada de alta en las horas de la tarde con la prescripción del jarabe de metadona. Miren la concentración, 1 miligramo por mililitro, y le ordenan 0,2 mililitros vía oral cada noche por 2 días. Ese fue el desmonte que le prescribieron a la mamá pues, y al papá, y la paciente egresa de la institución. El mismo día, esta paciente y su madre reingresan al servicio de urgencias en las horas de la noche. La niña estaba con bradipnea, con desaturación, y la madre refiere que le administró 2 mililitros de metadona. Posteriormente, el manejo que se le hace es revertir, se le administra naloxona, la paciente ingresa para una ventilación mecánica no invasiva, por procedimientos, pues por su estridor, porque tenía demasiado estridor, la llevan y le hacen una nasofibrolaringoscopia, donde detectan estenosis subglótica, y en ese momento la paciente hace un paro y no pueden intubarla, o sea, es imposible hacerle una intubación orotraqueal, toca hacer una traqueostomía emergente, ¿cierto? Toca hacerle la traqueostomía emergente, y como estaba con tanta abstinencia, le inician metadona, ketamina, fentanilo, midazolam y clonidina. Mire que le montaron todos los grupos de los medicamentos que estábamos viendo ahora y le hacen esa traqueostomía emergente, ¿cierto? Del 17 al 20, la paciente sigue con abstinencia, mucha abstinencia, temblor, movimientos involuntarios, taquicárdica, hipertensa, no permitía bajar ninguno de los medicamentos que tenía, pero ya el 20, o sea, del 17 al 20 sucedió eso. Ya el 20 logran dejarla solo con los medicamentos orales, que son los tres que manejábamos, que les decía: metadona como opioide, lorazepam como benzodiazepina y la clonidina. Listo. Del 20 al 27, pasan 7 días y por fin logran hacerle un retiro de la ventilación. Obviamente estaba pues por la traqueostomía esta ventilación, logran hacer ese retiro de la ventilación, la dejan con el mismo tratamiento, intentando disminuir, pero era difícil hacer el desmonte porque estaba muy abstinente, y le dejan morfinita venosa de rescate. Nos demoramos casi los 15 días para lograr el egreso de la paciente, para darle el alta a la paciente, que tolerara, porque ¿qué es importante? Cuando uno evalúa este tipo de pacientes que es tan difícil, con tanta abstinencia, el protocolo dice, pues el protocolo que tenemos en este momento dice: usted le puede dar de alta a un paciente siempre y cuando lleve 72 horas sin signos de abstinencia, ¿cierto? Y que hayamos logrado llegar tan siquiera al 50% de la dosis de con la que iniciamos, o sea, que yo ya le haya bajado tan siquiera al 50% las dosis. ¿Qué tenemos aquí? Medicamentos de alto riesgo, pues medicamentos metadona, tenemos opioides, ¿cierto? La niña obviamente no se iba a ir con morfina venosa de rescate, pero sí se fue con metadona oral, con lorazepam y aparte de eso con la clonidina. Y era un desmonte que por el antecedente de la niña había que hacer mucho más lento porque ella seguía presentando abstinencia y nos daba como ese temor que reingresara pues por una abstinencia. Listo. Entonces la paciente egresa el 10 de diciembre con traqueostomía porque salió traqueostomizada, y se hace una educación en ese desmonte. Entonces, ¿qué les quiero contar del caso así a manera particular? Cuando la paciente ingresa y está pues ya en las unidades de atención de cuidado crítico, se le interroga a la mamá acerca de, venga, ¿cómo fue qué fue lo que sucedió? Eso es como muy del caso así familiar que les cuento, porque nosotros a veces como personales asistentes, pues personal asistencial del área de la salud, asumimos erróneamente, y eso es una invitación para que siempre, siempre digan: no voy a asumir nada. O sea, yo no puedo asumir que porque es una mujer joven que estudió todo su bachillerato, sabe leer, porque puede ser que no, ¿cierto? Hemos tenido muchos casos. Entonces, cuando me acerqué pues a la familia para indagar sobre el suceso, sobre el acontecimiento, ¿qué vemos aquí? Yo que les muestro en esta diapositiva, una jeringa de 20 mililitros.
los acudientes, los cuidadores a cargo de pacientes pediátricos o de pacientes que tengan medicamentos líquidos no saben usar jeringas. No todos, no el 100% saben usar jeringas, no porque sepan leer, no porque hayan estudiado. Tenemos profesionales que se confunden y 0.2 lo ven como un 2. Entonces, ¿qué pasó? Fueron a buscar jeringas a las droguerías porque estaban ya en la casa y le dijeron, ah, sí, vean, esta lo puede medir. Y él llegó y midió dos, pues midieron dos y simplemente se los administraron. ¿Qué pasa? La paciente se duerme, que no eran capaces de despertarla y deciden consultar. Entonces, como acciones inseguras en el análisis de este caso, tenemos que fue una paciente, que es muy importante pues ver como el antecedente, que fue dada de alta con un desmonte de 2 días. Entonces, ¿qué es importante evaluar? Venga, la paciente cuántos días lleva sin abstinencia. Ah, lleva más de 72 horas. Es necesario que yo le deje la metadona para la casa para que la mamá la desmonte. ¿Cierto? Posiblemente si miramos y no tiene abstinencia y ya estoy en una dosis tan mínima, yo ya no necesito mandarle metadona a la paciente para la casita. Uno, ¿cierto? Dos, venga, esa familia va a egresar y sabe usar jeringas. Ah, sí, ellos saben leer, pero no, no siempre el paciente que sabe leer y que ha asistido pues a centros de educación, no siempre significa que sepan leer, que sepan medir. Y que sepa leer no significa que sepan medir en diferentes jeringas. ¿Qué consiguen las mamás y los papás de nuestros niños en las droguerías? Jeringas de 20, que es la que más se usa, o jeringas de 10. Dígame cómo va a comprender ese papá que debe medir 0.2 en una jeringa que viene graduada de, no sé, de 0.5 en 0.5, ¿cierto? Va a ser muy inexacto. Em, Como plan de acción, entonces el caso obviamente es un incidente que ocasiona el reingreso de una paciente, que se encontraron otros hallazgos dentro de la hospitalización, como es estenosis subglótica, que la paciente sí o sí iba a presentar un cierre, pues si no íbamos, o sea, si esa paciente hubiese estado en la casa y le ocurre este evento, la paciente no alcanza a llegar al hospital y fue descrito así por el personal, pues médico intensivista, porque fue, mire, que tocó hacerle la traqueostomía emergente y no hubiese dado tiempo de que la paciente llegara. Entonces fue un hallazgo incidental, pero eso ocasionó el reingreso de esa paciente. Entonces se analiza el caso como incidente y se mira uno a uno de las partes del proceso. ¿En qué fallamos? No, porque es que sí, somos humanos, podemos fallar, pero venga, siempre va a haber, siempre una oportunidad para mejorar los procesos y para brindarle a nuestros niños, a nuestros pacientes, a nuestros cuidadores, sea papá, mamá, bienestar, quien sea, siempre va a haber una opción para brindarles una transición segura desde el hospital hacia la casa. Y eso es responsabilidad de quién, de nosotros como entidad de salud. Entonces se analiza el caso con personal de enfermería, con pediatras, con nosotros, pues químicos farmacéuticos, se hace un diseño de unos formatos que ya se los voy a mostrar para educar a quién, a los cuidadores, sea quien sea el cuidador, en el uso de jeringa, en el uso del medicamento, que sepan qué causa la metadona, qué es una depresión respiratoria para que ellos estén alerta, cómo medir, cómo preparar, porque a veces ni siquiera le entregamos un preparado, sino tabletas. Vaya esa mamá a preparar una tableta en la casa a ver si ella tiene todo el conocimiento para hacerlo, ¿cierto? Entonces es como definir, venga, qué grupo de medicamentos para mí son alto riesgo y yo debo sí o sí educar al momento del alta. Y en el momento de educación no hablo solo del químico farmacéutico, hablo también del personal de enfermería, que esto es una responsabilidad compartida. ¿Listo? Yo les quiero mostrar acá una prescripción sin nombres ni nada, pues obviamente, de un desmonte que propone un pediatra o un intensivista pediátrico de dolor y cuidado paliativo de 3 medicamentos, ¿cierto? Entonces tenemos clonidina suspensión oral, metadona, este fue el desmonte con el que salió la paciente del caso farmacéutico, y lorazepam. En todas partes conseguimos clonidina en suspensión, metadona en jarabe y lorazepam en suspensión. No, ¿cierto? Esos son medicamentos que nosotros no tenemos comercialmente. Así yo le hago una fórmula de control y usted vaya, no lo va a conseguir, porque son medicamentos que lastimosamente el mercado farmacéutico, pues, cierto, no hay muchas presentaciones para nuestros niños, entonces a eso también nos enfrentamos. Acá pues en la institución se tienen, entonces se egresa con los preparados. Clonidina. Aquí súper bien, vea, 10 de diciembre. ¿Se acuerdan que la paciente egresó el 10 de diciembre? Le ordenaron 0.7 cada día y el 17.3. Andrés, ¿usted qué entiende ahí? ¿Usted qué entendería?
pues dar 0,3 mililitros cada día, pero se podría entender como que solamente le diera el 10 y que del 10 al 17 no le volviera a dar más nada y el 17 vuelva a dar solamente punto Eso. tres. Entonces, esto es una orden médica que puede generar confusiones. Se hizo la prueba porque sabíamos que estos papás pues habían presentado el evento y asistimos con esto donde los papás y efectivamente Andrés, eso fue lo que me entendió. Me dijo, yo le doy el 10 y le vuelvo a dar el 17. Entonces, mire, ¿qué pasa si yo hago eso? Eso es una suspensión abrupta, que recordemos que eso genera síndrome de abstinencia y después la voy a volver a reexponer al medicamento. ¿Y qué es? Clonidina, hipertensión rebote, una paciente traqueostomizada en la casa que vive lejísimos mientras llega a un centro de salud, ¿cierto? Entonces empezamos por decir, venga, órdenes médicas de desmontes, cuidado con las órdenes médicas de los desmontes y de todos los medicamentos, verifiquemos que es tan claro para el paciente. Digamos que para uno como farmacéutico, así del 10 al 16, dele punto 7, ¿cierto? Porque uno conoce la mecánica, pero entonces eso fue lo primero que abordamos. Planes de acción primero, reuniones con médicos intensivistas y pediatras y estandarizamos cómo me deben hacer los desmontes para una posterior educación. Algo importante. El médico hace esto, la mamá no lo entiende, que toca educarla y explicarle que hicimos unos formatos que se los voy a mostrar acá. Ese es el formato que actualmente estamos manejando para desmontar. Lo pusimos titulación porque a veces lo usamos para subir pues dosis o para bajar, entonces lo pusimos titulación. Aquí están los tres medicamentos, que es importante explicarle a la mamá, al cuidador, si le vamos a dar un jarabe o si le vamos a dar una tableta. Si le vamos a dar un jarabe, condiciones de almacenamiento. Si le vamos a dar una tableta, ¿cómo la va a preparar? ¿Cuánto de agüita o en qué solvente? Generalmente es agua. ¿Cuánto tiene que medir? Ah, no, es que me dice la pediatra, vea Lady, ella se va con clonidina en suspensión, que ahí le cae un poquito, pero después ella va a comprar tableticas. Entonces, venga, garanticémosle a esa mamá, explicarle una preparación y una adecuación que le quede a la misma concentración para que esa mamá, ese papá no se nos enrede, listo. Entonces, mire todo lo que hay detrás de una orden médica y que nosotros como farmacéuticos estamos en la capacidad de ayudar y colaborar para que esa transición sea segura, porque en serio es importante que el papá comprenda, el cuidador, hasta el mismo paciente cuando son adultos, comprenda con qué se va, porque a veces uno va por sentado y el paciente cuando se va a ir está feliz porque va para su casa y no presta atención a esto y llega a la casa y pasa lo que pasó en el caso clínico que les contaba. Listo. En algunas ocasiones, la clonidina, vea, viene en microgramos. El médico no me prescribe 0,7 mililitros, sino que me prescribe, voy a decir cualquier cosa, 1,2 microgramos. Voy a devolverme. Es decir, aquí no me dice eso, sino 1,2 microgramos. Yo, farmacéutico, mire lo que voy a hacer tan delicado, una transcripción de una orden médica. ¿Por qué lo digo delicado? Porque, cierto, estoy transcribiendo una orden y puedo equivocarme, mandarle más, hacer el cálculo mal, porque yo también puedo meter el dedito mal a la calculadora, entonces es muy delicado esto, ¿cierto? Si el médico lo puede prescribir de una vez en mililitros, maravilloso. En estos dos no tenemos problema metadona y lorazepam porque miren la concentración de los preparados uno a uno, pero en la clonidina sí tenemos que tener ese cuidado y sobre todo si ellas van a preparar el medicamento en la casita, hacerles pues como una dilución adecuada y dejarles siempre todo por escrito. Entonces, ese plan de acción chuleado por ese lado, porque los médicos intervenidos, atención farmacéutica intervenida y todo. ¿Qué hacemos en la educación? Llevamos este formato, ¿cierto? Le explicamos a la mamá que la rayita es que ahí no le doy, que un ml, mídame un ml, le entregamos una jeringuita chiquitica de tuberculina, de pronto todas las conocen, que trae hasta 1 mililitro y le decimos, mídame 0,7. ¿Y qué contestan? Ahí no me alcanza porque están mentalizados que eso es un 7. Entonces es explicarles, vea, ese punto significa un decimal, pues no a la matemática, pero sí explicarles que entiendan la diferencia. Yo llevo dos jeringas, digo, va, esto es 0,7 y esto es 7, para que tengan conciencia de qué jeringas van a conseguir en la calle. Entonces, como plan de acción también, cuando educamos a estos pacientes, llevamos de las jeringas que tengamos tuberculina de 3, de 5, de 10 y si es posible de 20, porque no sabemos en la casa, estos cuidadores en la calle que vayan a conseguir, listo. Entonces ese es un
uno como, pues, como el final de del plan de acción que se hizo. Aquí les muestro pues como las jeringas, por lo que les decía, uno les muestra esta de tuberculina que es la primerita y les dice que midan 0,7 y la respuesta es, venga, pero no me alcanza, ¿cierto? Entonces es importante esa educación, es importante escuchar al paciente, es importante no solo mostrarle. Yo no acostumbro a mostrarles, yo se los entrego y le digo, venga, mida, usted que entiende, si usted hoy le toca 0,7, mídame para mirar qué es lo que me entendió de todo lo que le acabé de explicar y hacemos como una evaluación corta al final, les hacemos preguntas, fechas intercaladas, le digo, venga, no hoy, sino pasado mañana, usted qué le va a dar a tal hora y el paciente ya es capaz de ir, buscar la fecha y mostrarme pues en la jeringa qué dosificación le va a dar, listo. Entonces, mire en lo que se convirtió esa orden médica que teníamos aquí en un formato que de pronto para el paciente a veces pues es más fácil de entender y es fecha por fecha. Mire que aquí sí le pongo 10, 11, 12, 13 todos los días para que él vaya tachando. La idea de ese formato es que el cuidador se responsabilice de la medicación de su hijo, que la dé de forma segura, evitando errores de administración de medicamentos ambulatorios que pasan muchísimo, que creemos que todos se presentan en el ámbito hospitalario y no pasan muchísimo en el ámbito ambulatorio y damos un alta mucho más segura para nuestros pacientes. Ya para terminar como conclusiones, lo voy a leer textual porque es algo que lo siento así. La educación a nuestros pacientes, a nuestros cuidadores, a los padres de familia permite primero responsabilizar y darle ese compromiso al cuidador con el tratamiento del paciente pediátrico. Eso a su vez ayuda a evitar errores de administración de medicamentos en el ámbito ambulatorio. Y esto es muy importante para todos los que están conectados, si son estudiantes, si ya son profesionales, ¿cierto? Los farmacéuticos, al hacer parte de esos equipos multidisciplinarios, hacemos una intervención oportuna para asegurar que adecuaciones de medicamentos, administraciones correctas de los medicamentos y no solo en nivel hospitalario haciendo ese acompañamiento a enfermería y a los médicos, sino también posterior al egreso, garantizamos que el paciente va a recibir la dosis que necesita en los horarios correctos. Esa era como el caso que les quería contar, el análisis. Traté de hacerlo muy en la línea para que de pronto pues como que entendiéramos el paso a paso. Si en algún momento en la institución que donde estemos, lo que queramos, un protocolo, hay muchísimos, uno se adapta como a las necesidades de cada una de las instituciones y crea su protocolo y hay mucho uno encuentra, pero este es uno de los que les presento y que manejamos y que día a día se encuentran opciones de mejora en todos los procesos. Bueno, Lady, no, pues agradecerte, excelente presentación. Como lo dijimos ahora, pues estuve pendiente del chat y no hay preguntas. No sé si de pronto alguien tenga una pregunta puntual que quiera hacerle a Lady. Nos levanta la mano y vamos a activar los micrófonos para aprovechar y resolver esas dudas que se nos generan. Claro que sí, por acá Alexis nos levanta la mano. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, Perfecto. bienvenido Alexis. Gracias, gracias. No, mira, más que todo, quiero felicitarlos. Excelente, excelente, Andrés, a tu sociedad y a Lady por esa presentación. Es una motivación de lo que podemos hacer los farmacéuticos en todas las áreas clínicas. Soy de Venezuela, soy profesor de la Facultad de Farmacia en la ciudad de Mérida y de verdad que me encantó y voy a estar pendiente de estos casos clínicos. Me gustaría que me compartieras el enlace donde podemos revisar y a mis estudiantes los voy a poner a que asistan a estos casos clínicos. Los felicito, de verdad que sí, excelente. Muchas Ah, qué gracias. bueno, gracias Alexis y bienvenidos también, incluso si en algún momento quieren compartir alguna experiencia desde allá de cómo lo hacen, lo podemos conversar. Bienvenidos, esta es una asociación que es de Colombia, pero igual estamos abiertos a trabajar con todos los colegas que quieran y claro que sí, estar muy atentos de de nuestras redes. Entonces tenemos la página oficial de la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios, nuestro canal en YouTube, en Facebook y próximamente vamos a tener también en Instagram y en X también nos pueden encontrar. Entonces ahí puedes encontrar a Alexis, todo el trabajo que venimos haciendo y no solo de esto, sino otro material que creo que puede ser de mucha utilidad para todos los colegas y esa es la idea de estos espacios y de todo el material que generamos desde la asociación. Muchas Perfecto, gracias nuevamente. gracias.
No, gracias a ustedes. Excelente. Y Gracias. tomaré tu palabra. Ya me comunicaré contigo. Claro que sí. Bueno, no sé si alguna persona tenga alguna pregunta. Por acá veo, muchas gracias. En el caso de los medicamentos, ejemplo de medetomidina, que dice usar en mayores de edad, ¿cómo hacen para justificar el uso? Bueno, esto es más un tema Sí. del punto de vista administrativo, pero bueno, dale si de pronto lo puedes apoyar, Lady. Vea, es verdad, la exmedetomidina, de hecho, cuando se estuvo haciendo acá la revisión para incluirla en librerías y en el uso pues de toda la unidad de cuidado crítico pediátrico, se encontró que está contraindicada porque no es una cosa ni siquiera de indicación. Uno a veces en la indicación encuentra, no se aprueba pues no para menores de 12, ¿cierto? Pero es una contraindicación. Entonces, se ha venido usando off-label, sí, como otros medicamentos también, porque tenemos muchos medicamentos, no incluso venosos, sino también orales enterales, que son usados en el paciente pediátrico como uso off-label. Ya no, ya desconozco pues la parte como administrativa, si lo glosan después, si no lo, pues no, no sé, no lo asume la aseguradora, pero hasta el momento se viene manejando y es un uso off-label. Bueno, muy bien. Por acá, entonces, más que una pregunta, agradecemos a Lina Muñoz, que fue la que preguntó la de la desmetonidina. Ella nos menciona, también en pacientes o acudientes que no saben leer, me ha servido usar el sol y la luna para el día y la noche de la toma de medicamentos. Súper bien, Lina, y sí. Sí. Y como lo decía Lady, me tomó ahí un atrevimiento, como lo decías, nosotros como farmacéuticos tenemos todos esos retos y la invitación, y que muy bien lo hacías, es a ser recursivos y a buscar la manera de que nuestros pacientes, en este caso los acudientes, entiendan y evaluar que efectivamente ellos lo vayan a entender. Lady nos está mostrando por acá. Es que les quería mostrar que nosotros tenemos ciertas estrategias que, bueno, hemos ido implementando cada vez que nos encontramos a los pacientes analfabetas o pacientes, cierto, que tienen una, no sé, una discapacidad visual tan grande que no le permite de pronto leer los medicamentos, y es una estrategia conjunta con, digamos, un vecino, llamamos a un vecino que venga, le ponemos, le decimos, venga, usted, ¿qué entiende por un corazón? ¿Usted qué animal conoce? Ah, el perro, entonces listo, le ponemos un perro. Ah, que yo solo conozco el reloj de tal forma, entonces le ponemos el relojito con la hora para que él logre identificar, sea en el reloj analógico en el que sea, y él logre identificar el medicamento. ¿Qué inconveniente tenemos? Y yo creo que lo tendríamos todos cuando el paciente egresa, porque yo aquí llego y yo exijo que tenga los medicamentos acá para educarlo, pero cuando se me va, yo le marco esto, le meto en bolsitas, se lo marco, él sabe, le hago evaluación y súper bien. Pero ¿qué pasa cuando se va y tiene la próxima entrega? Entonces, lleve las bolsitas al EPS, que allá de pronto le hacen el favor y se los acomodan. Corremos el riesgo con los analfabetas de que en algún momento haya un error de administración, sí, sí se corre y es un riesgo mucho más alto, pero es como las herramientas que ahorita tenemos. Por acá le muestro la que de pronto ya comentaba del solecito. Entonces él sabe que a las 9 de la mañana, 9 de la mañana se toma una tabletica de las que hay ahí marcadas, y son estrategias que yo creo que hay que buscar y ser recursivos para que nuestros pacientes egresen de la manera más segura posible. Pues bien, Lady, muchas gracias por acá. Muy buena presentación. Gracias. Felicitaciones por el trabajo y gracias por compartir las experiencias. Felicitaciones, muy clara la presentación. Nuevamente, excelente presentación, súper dinámica. No sé si tenemos otra pregunta por acá o ya para dar cerrado el espacio. Anímense, aprovechemos a Lady, aparte de lo que sabe, te quiero recalcar esa pasión que se ve que sientes por lo que haces, y me encanta encontrar farmacéuticos así. Qué bueno que esta pasión nos mueva para hacer todas esas cosas tan bonitas y que finalmente redundan en esa seguridad de los pacientes. Sí, Andrés, es que yo creo que a veces como farmacéuticos uno tiene los raseros altísimos, pues si uno quiere hacer cosas magníficas y grandes, y nos vamos al detalle de cada proceso y encontramos muchas oportunidades de mejora, ¿cierto? En el detalle, en buscar, venga, qué es lo mejor para este paciente, para este cuidador que no ve, por ejemplo, o sea, cómo vamos a garantizarle que sepa medir. Una paciente indígena, que nos llegan muchos pacientes indígenas, yo cómo hago un desmonte en un paciente indígena, pues lo logramos con éxito, llegó después a revisión sin abstinencia. ¿Cómo? Ah, le marcamos la jeringuita con una cinta y llene hasta aquí, ¿cierto? Entonces, hay muchas estrategias que uno puede hacer, y lo que dices, Andrés, es verdad. Yo creo que hay que meterle corazón a esto que hacemos, porque uno se puede equivocar, pero no puede dejar nunca de intentar hacer las cosas mejor. Bueno, qué bonito. Por acá Lina nos escribe que si la presentación
va a estar grabada, sí, ya al principio, Lina, lo habíamos mencionado, que la idea es que quede grabado para que puedan seguir consultándola. Bueno, hago la última vez la pregunta si alguien tiene dudas para resolver. Bueno, al parecer no. De todas maneras, Lady, nuevamente gracias, un espacio bastante agradable y creo que nos muestra ese rol como lo poníamos en el título del químico farmacéutico, la importancia de ese químico farmacéutico al acompañar este tipo de pacientes y que Lady de todas maneras no lo dijo ahí, pero este trabajo le ha permitido visibilizarse, ser un apoyo incondicional para todo el manejo de este tipo de pacientes. Incluso yo sé, conozco su trabajo de cerca y muchas veces ya hasta la llaman para que ella sea la que le ayude a los médicos a hacer el cálculo de esas dosis y ese desmonte. Entonces es algo que realmente es demostrar y nuevamente gracias por compartir esta experiencia, a todos por vincularse. Y bueno, la consulta, pueden compartir las diapositivas. Queda la presentación grabada en los canales oficiales, como les dije, para que lo tengamos ahí. Y bueno, entonces ya siendo las 6:59, les agradecemos mucho por estar acá y nos seguimos viendo en Casos Farmacéuticos. Profe Alexis, por acá bienvenido, usted y todos sus estudiantes, y qué bueno generar nuevamente estos espacios de Casos Farmacéuticos. Que tengan una feliz noche y nos seguimos viendo. Recuerden que tenemos una agenda académica que este año va a estar bastante interesante para que estén pendientes y participen también de las diferentes acciones de formación que desde la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos estaremos trabajando. Una feliz noche, que estén muy Gracias. bien. Gracias por la invitación. Hasta luego.